Saben, no es algo que he comentado mucho, pero desde que era un mocoso con acceso a internet recuerdo que era fan de los llamados What If. Literalmente en esta plataforma solo consumía dos tipos de contenido, vídeos de Snivy Man, y vídeos de qué pasaría si sucediera X evento en alguna serie, tipo qué pasaría si Vegeta usaba las esferas en Namek, qué pasaría si Bruce Wayne moría en el callejón, qué pasaría si Twerk cobrara caro los jueves, y entre otros, así que al ver que Marvel sacaría una serie animada basada en su línea de cómics What If, me lleno de hype y me compró al instante, e incluso me hizo olvidarme por completo de la existencia de WandaVision o Loki, hasta que por cosas de la vida esta fue curiosamente la última en estrenarse de todo el lote, pero bueno, ya sin más rodeos. En esta ocasión, aprovechando la entre comillas trama episódica de la serie, les traigo un pequeño ranking de los capítulos de la serie. Eso sí, solamente pido que tengan en cuenta dos cosas. Primero, que esto es escrito en enero y febrero de 2022. Aún no sale la segunda temporada de esta serie, en caso de que Marvel me corrija todo el vídeo a madrazo limpio como me pasó la última vez. Y lo otro es que este vídeo se atrasó un poco, muy poquito, solo por si se les hacía extraña la fecha de publicación, así que Lincoln al habla y en esta ocasión veremos los mejores capítulos de What If según mi humilde opinión. Comencemos. Número 7. Comenzaré este vídeo con una declaración que no sé cómo se la vayan a tomar. Qué difícil es ser fan del Thor del UCM, o me corrijo, qué difícil es ser único fan del Thor del UCM, y es que el personaje me ha traído momentos gloriosos como cuestionables por igual, desde tener una de las películas más infravaloradas de este universo y una participación genial en Los Vengadores, para luego tropezarse medio feo y perderse uno de los eventos más importantes, para posteriormente redimirse con un desarrollo que me encantó en Thor Ragnarok y la Guerra del Infinito, para terminar en esto. Y What If no es la excepción. Como ya leyeron, en este puesto está el capítulo de Party Thor, y pues bueno, desde un comienzo la premisa del capítulo es qué pasaría si Thor fuera hijo único, premisa que dentro de todo da algo de juego dependiendo en cómo se enfoque, pero el cómo se hizo acá pues no le veo mucho sentido. Acá se nos plantea que Thor al no crecer con Loki se vuelve mucho más irresponsable, irrespetuoso y hasta algo hiperactivo, cosa que directamente no le veo mucho sentido, como digo, porque esas más que ser actitudes propias del personaje son actitudes que eran fomentadas por Loki. Siento que por el contrario Thor hubiese crecido más recto y firme como su padre, pero en vez de eso, tenemos a esta cosa que honestamente, me cuesta empatizar con él, simplemente se me hace desesperante casi al nivel de los jóvenes titanes en acción por lo exageradamente inmaduro que es. Literalmente cuando su padre cayó en el sueño de Odin, Thor está completamente desinteresado, aun cuando se comenta que posiblemente su padre muera en este, y es que en sí toda sustancia posible que se le pudo haber dado al capítulo es cambiada por chistes. Directamente la trama del capítulo, en vez de tomar un rumbo donde Thor y Loki se ven envueltos en una guerra donde este lidere a los gigantes de hielo, todo se resume en que Thor hace una fiesta en Las Vegas con cuanto cameo sea posible. Y Shield intenta sacarlo del planeta como sea por miedo a que lo destruya por accidente, junto a una pequeña trama romántica con Jane, y no está mal hacer bromas de vez en cuando. O sea, directamente algunas de mis películas favoritas de este universo son Los Guardianes de la Galaxia e incluso Thor Ragnarok, pero acá el humor no me gustó tanto. Sí sentí que estaba un poco saturado y no hubieron tantos chistes que conectaran conmigo, además de que sí siento que opacan demasiado a la historia, sí se siente que se pudo hacer mucho más. Mismamente tengo entendido que por ahí hay un cómic donde Loki y Thor intercambiaron lugares y que personalmente me hubiera encantado ver. Pero bueno, al final del día este capítulo no me repugna, pero tampoco es como que me fascine. Simplemente diría que este fue el capítulo que más me dejó una sensación de vacío y que menos ganas me dan de revisitar, y aunque el personaje del Party Thor me terminó cayendo mejor en el final de temporada donde ya no era tan explosivo. Acá me termino hartando a tal punto donde prefería ver a la Capitana Marvel ganar el combate, y eso es caer bajo, y ya que lo menciono, por muy sorprendente que suene, la Capitana Marvel terminó siendo el mayor salvavidas de este capítulo. Su pelea con Thor es toda una joya, muy bien animada y coreografiada, y una de las mejores de la serie en general. Tengo una que otra queja por ahí, como que me hubiera gustado un mejor soundtrack o que hay una que otra toma media rara por ahí que interrumpen un poco la pelea, pero sería muy cínico quejarme de eso. La pelea sigue siendo espectacular y posiblemente haya sido lo que más haya salvado al capítulo, y fuera de eso no hay mucho que comentar. Al final Jane acusa a Thor con su madre,
limpian en chinga. Y en eso nos adelantan que Ultron estaba invadiendo el multiverso. ¿Por qué quiero comentar eso? Recuerdo que vi todos los capítulos en su estreno y vi las reacciones del fandom. Y en su momento absolutamente todos hablaron únicamente de este Ultron. Todo el resto del capítulo dio absolutamente igual, lo que solamente refuerza mi punto. Y bueno, en cierta parte los entiendo, pues repito, este capítulo no es un asco, tiene sus cosas salvables y es disfrutable pese a todo, pero si está hasta abajo de la lista es por algo. Número 6. Hablar de este capítulo es raro, la verdad, me trae muchos recuerdos de los años 2000, no sé por qué, quizás porque recuerdo que cuando era chamaco todos en esa época andaban con mercancía de Marvel Zombies, y en general recuerdo que esta licencia fue algo que pegó bastante fuerte en dicha época y que con el tiempo se ha ido apagando de a poco esa llama. Y es que cuando se presagió en un tráiler que habría un capítulo relacionado a estos cómics, recuerdo que gran parte de gente que conozco fijó su atención en aquello, e incluso gente que ni siquiera tenía intención de ver la serie se terminó enterando de esto y quisieron darle una oportunidad. Hasta para que me hago, ni siquiera yo, que nunca fui fan de este spin-off, me sorprendió en su momento. Así una vez llegó el capítulo, pues, estuvo bien, y solo hasta ahí. De hecho diría que incluso menos que eso, recuerdo que este capítulo hasta provocó que varios dejaran de seguir la serie en su momento por lo decepcionante que fue este. Así que no nos adelantemos, el capítulo de por sí ya estaba casi escrito, ya sabemos que el chiste es simplemente tener superhéroes zombificados, y pues acá es igual, solamente que todo se origina en el momento donde Ant-Man y Wasp encuentran a Janet y se dan cuenta que estuvo infectada con algún virus raro del reino cuántico, así provocando el bendito final del mundo. Poco tiempo después vemos a los únicos sobrevivientes que quedaron, quienes su misión es movilizarse a una antigua base de S.H.I.E.L.D. donde supuestamente habían personas con una cura avanzada. Y bueno, al fin y al cabo lo importante en este tipo de historias son el cómo se ejecutan, y pues en este caso es lo que ya mencioné, el grupo yendo a por una posible cura mientras intentan sobrevivir a esta plaga, y ya que lo menciono, quisiera comentar que es un tanto raro, tipo entiendo que hayan sobrevivido el Soldado del Invierno y el Hombre Araña por su experiencia y poderes. Pero ¿por qué meter a Kurt de Ant-Man? Al final del día terminó siendo un personaje para ser cargada de zombies sin que el espectador se encariñara particularmente con el personaje, y es que personalmente sí sentí algo mal a la forma en la que se manejaron los personajes. Neta, te juro que de todo el cast de personajes que hubieron en el equipo, sus participaciones se me hicieron poco memorables, ¿no? Lo siguiente, siento que todos flaquearon en algún punto, o sus aportes fueron nulos, o fallecían de forma absurda, o su participación en combate daba que desear. Directamente tuve que revisar varias veces qué personajes fueron los que participaron en el capítulo porque solo me acordaba de Hope, Peter y el Bucky, e incluso estos siento que me dejaron algo a deber. Por ejemplo, aunque me gustó mucho cómo participó el Soldado del Invierno, en especial sus peleas, pero la forma en que acabaron con él fue una basura, era súper evitable, ni siquiera fue por su culpa, y ni siquiera te das cuenta de en qué momento sucede, además de que tiene poca o nula reacción al ver cómo asesinan a sus amigos, mientras que por el contrario, adoré esta versión de Peter, actuó bastante maduro y se mantuvo a raya con los chistes, además de que tuvo un rol más similar al de Pantera Negra o el Capitán América al ser quien se encargaba de levantarle los ánimos a su equipo. Tampoco me pondré odioso diciendo que así debió ser Tom Holland, pero sí me agradó cómo manejaron al personaje y es una buena proyección a lo que puede llegar a ser, pero en contrapeso a esto el personaje se vendió mucho bajo la etiqueta de el Spider-Man cazador de zombies, y literalmente no cazó ningún zombie. Fuera de hacer arrancar un tren no vuelve a usar sus poderes en ninguna otra ocasión y fue algo anticlimático, aún más si sumamos que fue el único personaje que no apareció en el final de temporada. Peter se merecía ser parte de los guardianes del multiverso, pero hey, mínimo podemos decir que la capa le queda divina. Te me quitas esa capa. ¿No? ¿Qué? ¿No se ve cool? Quítatela, irrespetuoso. Spider-Man no usa capa. Fuera de eso sigo teniendo una opinión bastante polarizada del capítulo. Por un lado más positivo puedo comentar que hubieron personajes que aportaron mucho a la trama como Hope,
quien su muerte al contrario de la mayoría que fueron muertes intrascendentes para meterte presión. Ella lo hizo bastante bien y su sacrificio fue un punto clave en el capítulo. También debo de admitir que el plot twist de que en realidad todo era una trampa de Vision para alimentar a Wanda zombificada fue increíble. No me lo veía venir y muestra el lado más egoísta y más subjetivo de un ser supuestamente perfecto y objetivo, además de que la Wanda zombie funciona bien por lo absurdamente poderosa que es. Mientras que por el otro lado hay varios puntos que si no fui tan de su agrado. Por un lado, el chiste de esto es batallar contra superhéroes zombificados, y fuera de Wanda pues, la verdad es que se deshacen sumamente fácil de todos los Vengadores zombies, prácticamente ni fueron una amenaza y en casi todo el capítulo solamente luchaban contra zombies normales. Sumado a que por muy sorprendente que fuera el plot twist con Vision, empecé a sentir que todo empezaron a actuar de forma súper tonta y a morirse en masa para dejar espacio en el avión, y es que entiendo que no todos deben irse de manera digna, pero es que acá directamente todos se fueron de manera súper intrascendente y fugaz. En varias ocasiones dije, y cuando estiró la pata que no me di cuenta, mismamente Bucky que lo mencioné antes, estaba dando una buena pelea, iba directamente a subirse al avión, y luego lo lanzan por los aires y desaparece. Pensé que en cualquier momento volvería pero directamente lo dejaron ahí tirado, y para rematar aparece Scott Lang, personaje que me agrada muchísimo, pero directamente se volvió en una parodia de lo que solía ser. El Scott que conozco no es así de don comedia, aun siendo solo una cabeza suelta se pone a contar chistes malísimos en los peores momentos posibles. Directamente hubo un momento súper emotivo donde recuerdan a quienes ya se fueron y luego llega nomás para embarrar la escena. Y por último nomás quisiera comentar que Vision poseía una gema que permitía alejar a los zombies a un muy buen perímetro. Pero como que los escritores se dieron cuenta que esto estaba súper roto y decidieron que se automoriciera autónomamente quitándose la gema, complicando aún más las cosas. Y bueno, al final todo acaba con un cliffhanger de un Thanos zombificado con todas las gemas, y ahí acaba. Y es que bueno, en cierta parte entiendo que no puedan contar toda la historia de Marvel Zombies en un solo capítulo, pues incluso recuerdo que se hizo campaña en su momento de bajar el hype, pero tampoco es como que me fascine la idea de que a What If le haya dado con dejar historias inconclusas. Literalmente mi reacción viendo el capítulo fue que pese a las decepciones esperé pacientemente el siguiente capítulo, esperando que se concluyera esta historia, y lo que recibí fue esto. ¿Dónde está mi continuación? Pues este fue el primer capítulo que dejó inconclusa su historia y quedó horrible. Literalmente en el final de temporada ni siquiera le dieron su pequeña continuación añadiendo a todo mundo menos a Spider-Man, solo ahí tuvimos una aparición fugaz de los zombies y deshaciéndose de Wanda en el camino. Y es que no tengo mucho más que decir, la historia se siente comprimida a más no poder y aún así esta no acaba correctamente. Todo esto se termina sintiendo como un episodio piloto para ver si la licencia de Marvel Zombies aún tenía fuerza en plena década del 2020. Y pues dentro de todo parece que funcionó porque tiempo después se anunció una serie de Marvel Zombies, pero eso no le quita que como producto individual el capítulo se siente bastante vacío honestamente. Número 5. Ok, honestamente me duele bastante poner este capítulo aquí por culpa de un detalle que ya iré explicando luego, pero de mientras, en este puesto tenemos el que pasaría si Killmonger hubiese rescatado a Tony Stark. De principio la trama es bien implícita sobre lo que nos depara, nos remontamos a Iron Man del 2008, donde Tony Stark está a punto de sufrir un acontecimiento que cambiaría no solo su vida, sino que todo el destino de la humanidad. Pero Killmonger, siendo un soldado que andaba por ahí, salva a Tony Stark de dicho atentado y en el camino se gana todo su respeto. Luego de eso pasaron muchas cosas porque los que ya conocen al personaje saben que le mete una dedicación impresionante a sus planes, así que muy resumidamente. Killmonger puso a los Estados Unidos y a Wakanda en guerra debido a que asesinó a T'Challa y a Stark, y además el muy otaku le construyó a los Estados Unidos un ejército de Gundams, mientras que en simultáneo está en ambos bandos pues asesinó a Ulysses Klaue, y por ende logró conseguir el manto de Pantera Negra. Wakanda logra ganar el primer combate contra los Estados Unidos, pero mientras se desarrolla esta guerra Pepper y Shuri intentan detenerlo pues todo este tiempo sospecharon de él.
y es que la historia de por sí me gusta bastante, aunque es cierto que adapta parcialmente un cómic. La historia igualmente es bastante original, y simplemente no se me hubiera ocurrido el juntar a Killmonger con Stark pese a que es algo que tiene bastante sentido y que no rompe en incoherencias. De hecho estos dos tienen una química bastante buena y es interesante verlos a ambos construir maquinaria al tener una inteligencia similar, mientras que ya que estamos, quisiera destacar a Killmonger. Él mueve completamente la trama y te deja con intriga sobre cuál será su próximo movimiento, su plan es simplemente una maravilla y está muy bien hilado, en los momentos donde debió improvisar lo hizo bien, y aprovechó al máximo su carisma para lograr conexiones que ayuden a llevar a cabo el plan, y es que cómo no amarlo, este personaje es sumamente impredecible y posiblemente uno de los mejores villanos de este universo de películas. El traerlo de vuelta siento que fue un muy buen acierto, pues no se sentía tal cual como un villano que actuara 100% por malicia, sino más un revolucionario bastante extremo que lamentablemente no siento que se le alcanzó a dar una oportunidad para reivindicarse, por lo que fue bastante agradable volverlo a ver. De hecho debo de admitir que la primera vez que vi este capítulo no se me hizo la gran cosa, pero ya volviéndolo a ver, y esta vez ya viendo de antemano Black Panther al contrario de la primera vez, sí me gustó bastante y fue una curiosa sorpresa. Pero bueno, solamente he estado mencionando las bondades de este capítulo pero por el otro lado, porque estamos en el puesto 5, ¿acaso los siguientes puestos son tan buenos? Pues no del todo, está aquí simplemente por la carta trampa de la retrospectiva, y es que acá aplica lo mismo que el puesto pasado. Odio los cliffhangers de What If, los primeros capítulos empezaban y terminaban de manera apropiada, obviamente no te cerraba absolutamente toda la cronología del UCM al ser muy complejo, pero si veías uno de estos capítulos pues sí te quedaba una historia bastante redonda y quedabas satisfecho, pero desde cierto punto como que a los escritores se les ocurrió la idea de los guardianes del multiverso y dejaron varias historias inconclusas. Dentro de todo puedo perdonar cosas como el final del capítulo 3 con Loki queriendo ser presidente, pues la trama de ese capítulo ya se había cerrado, y pese a que eso estaba muy de más, no es algo que afecte mucho a mi opinión del capítulo, pero en este caso literalmente nos quedamos en el mero clímax. Killmonger se había vuelto rey de Wakanda, mientras que este traía a sus espaldas la guerra entre los dos países, junto a Shuri y Pepper a punto de incriminarlo, esto sumado a que lo que más esperaba era ver redimido al personaje, pero pues el capítulo acaba ahí. ¿De qué te sirve tener tanto bendito cliffhanger que nunca resolverás? Y eso que aún no acaba este desmadre, porque tenemos el final de temporada, y es que en resumidas cuentas, todo se va bien por la borda cuando vemos que Killmonger al final traiciona a todo su equipo y absorbe el poder de las gemas y Ultron para hacer lo que se le da en gana, arruinando toda posibilidad de la redención que muchos esperábamos, y hasta en cierto punto arruina al personaje y el cómo se estaba construyendo, y ya ni siquiera va en que ando enojado porque no me dieron lo que quería, sino que directamente el personaje fue solamente un peón para tener un bonito crossover que al final sí estuvo bien mamalón, pero mando al demonio su historia, directamente en su universo dejó la senda zorra y se fue, pues este actualmente se encuentra encerrado en una prisión prismática junto a Armin Zola peleando por toda la eternidad. Todo ese clímax que nos dejaron al final se resolvió de forma bastante floja la verdad, y es que ver este capítulo en retrospectiva es todo un dolor en el páncreas, ver como todo lo que estás presenciando al final no vale absolutamente de nada y se resuelve de forma súper insatisfactoria es bien pesado. Como digo, me duele poner a este capítulo tan abajo, siento que tenía lo suficiente como para mínimo estar en mi top 3, y aunque el capítulo no sea del agrado de todos, considero que este tenía unas ideas maravillosas, pero pues simplemente me veo en la obligación de ponerlo en este lugar, y eso que inclusive estuve considerando el ponerlo debajo de Partitor y Marvel Zombies, pero siento que este brilla más que los otros dos capítulos por sus propios méritos, así que supongo que este es el mejor lugar que le puedo dar, sea para bien, o para mal. Número 4. Debo de decir que Peggy Carter es un personaje que siento algo infravalorado, disfruté bastante de su serie, y directamente siento que es uno de los mejores personajes de apoyo de este universo de cintas, obvio debajo del dios Happy, pero pese a eso sus apariciones se han visto algo limitadas debido a que no supo cómo hacerse una paleta de hielo. Así que pues acá tenemos el regreso del personaje después de bastantes años en el capítulo de qué pasaría si Peggy Carter fuera el primer Vengador, y bueno, esto es bastante sencillo. En este capítulo se
desarrolla bajo la variante donde Steve Rogers estaba a punto de ser bendecido con el suero del super soldado, pero pasa algo que pensándolo bien es bastante lógico y es súper absurdo que no haya pasado en la película. Y es simplemente que el infiltrado de Hydra haya atacado el lugar antes de que Rogers se transformara en vez de después y así tener todo mucho más fácil. No sé, solo digo que haya sido una posibilidad, y pues bueno, Peggy al ver que hirieron a Rogers y en vista que se desperdiciara todo el proceso utiliza el suero del super soldado en ella como última opción, así naciendo la Capitana Carter, quien logra cerrarle la boca a su general y se las arregla para poder luchar en la Segunda Guerra Mundial aún con los estigmas de la época. Así que pues nada, vemos a Peggy deshacerse de las tropas de Hydra, rescatar soldados y demás. Aunque también no quiero tapar el sol con un dedo, la historia tiene un gran problema y no puedo seguir hablando del episodio sin mencionar y es que la historia está extremadamente pegada a su historia de origen. O sea, el capítulo se empeña demasiado en replicar escenas de Capitán América el primer Vengador, y no solo un que otro guiño sino que directamente es el mismo molde, o por lo menos el primer tercio o mitad del capítulo aproximadamente. Pues al contrario de otros capítulos que introducen un giro que cambia por completo la historia, aquí habían en parte dos dificultades para efectuar esto bien. Primero que este era el primer capítulo y se nota que intentaron integrar el concepto de una forma mucho más accesible, teniendo un mejor rol como primer capítulo que otros. Y el otro problema es que la historia del Capitán América es sumamente rígida y pensándolo bien no es una que dé espacio a modificarla mucho, al contrario de por ejemplo Guardianes de la Galaxia que tiene un time skip de por medio. El Capitán América está atada a vivir la Segunda Guerra Mundial, golpear un poco al Cráneo Rojo, y sacrificarse heroicamente para volverse en el hombre a destiempo. Si somos justos es difícil salir de ese molde porque simplemente no da forma lógica a menos de que se te ocurra algo sin sentido como que caiga un meteorito y de ahí salga Goku o algo así todo fumado, pero también por el otro lado, si se quería usar a la Capitana Carter habían otras maneras. Algo que se me ocurre es dejar todo este primer capítulo solo como un flashback para ya adaptar una historia diferente, no necesariamente debería ser el Soldado del Invierno, pero sí siento que tendrían más espacio para crear algo mejor, pero repito, esa solo sería mi visión y ya sería pedir la historia que yo quiero, más que algo que esté 100% mal. Al final del día el capítulo sí tiene sus cosas buenas. Por un lado el capítulo tiene una base bastante funcional pese a todo, puede que sí siga un poco la vieja fórmula pero sigue siendo una de las mejores películas del UCM. Además dentro de todo aprecio que se hayan molestado en modificar el rumbo de la historia a partir de cierto punto del capítulo cuando Carter se lleva el cubo y Hydra se ve obligada a improvisar otro plan sobre la marcha. Además de que como mencioné me gusta mucho el personaje de Peggy Carter y la disfruté bastante en su serie protagónica, así que eso me hizo valorarla un poco más en esta serie. Ella tiene una personalidad que llega a contrastar con Steve al ser extrovertida y bromista en el campo de batalla, y en general se desenvuelve de forma diferente con las personas. Además hace un muy buen dúo con Rogers en el Hydra Stomper. Una de las creaciones de este capítulo, simplemente es agradable verlos pelear codo a codo, y mismamente la escena de combate contra los aviones es toda una joya. Y fuera de eso no hay mucho que decir e inclusive puede que este sea posiblemente el puesto más corto del top, pues este es el capítulo que menos se sostiene por méritos propios. Y en parte comprendo bastante bien a la gente que no le gusta el capítulo, no es algo que me haya afectado tanto como a otros, pero como digo lo comprendo, y aunque como inicio de la serie funciona bastante bien y eso, también se me dificulta el ponerlo más arriba. Número 3. Yendo al grano y sin introducir tanto el tema, en este What If se nos plantea una pregunta bastante interesante pero que nunca fue algo muy explorado, y es ¿qué hubiera pasado si los héroes más poderosos de la Tierra hubieran perecido? Mismamente no hay un cómic que adapte tal cual esta historia pese al potencial que tiene, así que pues sin más rodeo, este capítulo nos ubica en la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel. Nick Fury tiene el plan de reunir a un grupo de personas con habilidades excepcionales y tratar de convertirlas en algo más,
intentar unirlos para librar las batallas que nosotros no podríamos ganar. Todo empezando con arreglar el chiquero que estaba haciendo Robert Downey Jr. con su vida, y en el momento donde Natasha le inyecta el calmante a Tony muere en el acto, dejando a esta como principal responsable, haciendo que el plan de Fury se desmorone a pedazos, y el capítulo acaba de empezar y ya te atrapa, te deja preguntándote quién y cómo asesinaron a Tony Stark. ¿Habrá sido Widow? ¿Fue Fury quien saboteó todo el plan? ¿O simplemente lo mataron porque no tenían más dinero para pagarle a Robert? Lo único que importa es que ahora serás espectador de cómo Black Widow intenta limpiar su imagen investigando la muerte de Tony, mientras que Fury observa cómo sus héroes caen uno por uno, pues vemos como Clint Barton dispara a Thor de manera involuntaria, para justo después fallecer de forma misteriosa en su celda. Bruce Banner explota de manera inexplicable siendo Hulk, y la última en caer es Widow, a quien asesinaron justo antes de resolver el caso, mientras que en paralelo a esto Loki amenaza con destruir la Tierra como venganza por su hermano, dando un tiempo límite para la captura del susodicho asesino. Y es que si algo le puedo atribuir al capítulo es cómo logra mantener vigente tu interés en las preguntas que este te deja. Mi única queja es que si debo de decir que hubiera sido interesante verlo todo desde una perspectiva más detectivesca, donde se nos dejen las pistas para armar el rompecabezas de a poco, pero acá te chantan la respuesta en la cara en el último momento. Es una lástima, pero tampoco quiero que se malentienda porque aún así funciona bien el episodio y es interesante el cómo se desenvuelve. Ver caer uno por uno a los personajes que quieres es impactante, sus muertes son bastante impredecibles y no caen en la violencia sin sentido como suele pasar, y todo esto siendo obra de nada más ni nada menos que un Hank Pym resentido con Silk por la muerte de su hija, lográndolo todo con un plan simplemente impecable y que, como digo, se logró deshacer de los héroes más poderosos del planeta solo con ingenio, y la verdad es que siempre me quedé con ganas de ver esta versión de un Hank Pym más inestable como la de los cómics, y pues este capítulo me cumplió el deseo, asemejándose en lo radical y extremista que solía ser. Mis únicos malestares con el personaje es el que este aparece tan al final que siento que a veces me deja sintiendo que pudo dar más de sí, y la forma en la que lo derrotaron. Honestamente lo sentí algo patética. Lo que sucedió fue que Fury básicamente lo humilla todo el combate en una coreografía sumamente extraña, solamente que en realidad estaba siendo apoyado por Loki y sus ilusiones, cosa que no solo es bastante indigna si consideramos la hazaña que Hank hizo durante el capítulo de derrotar 5 Vengadores, sino que también me hubiese gustado que Fury hubiera sido quien librase la pelea al ser quien estaba involucrado emocionalmente y que era su oportunidad para brillar, pues últimamente sí se le ha dado mucho el rol de escritorio y vivir bajo la sombra de los demás héroes, aunque bueno, supongo que ya es más manía mía que otra cosa. Al final del día el capítulo está bastante bien y es muy disfrutable. Eso sí, debo decir que una vez este capítulo se ve por segunda vez pierde algo de su impacto al ya saber la identidad del villano y todo eso, pero tampoco le quita tantos puntos. Ya sobre el final, la verdad estoy sin comentarios. No entendí si la intención era que el espectador se imagine el final, o si la van a continuar algún día. La verdad, ese final donde Loki se vuelve presidente es súper irrelevante y como dije antes ya está casi deshilado de todo el capítulo y solo lo menciono para no dejar vacío ese hueco. Sin más que decir, vayamos al siguiente puesto. Número 2. Combinar Guardianes de la Galaxia con la Pantera Negra, personajes que han tenido poca o nula interacción y correlación más allá de pertenecer al mismo universo. ¿Por qué no? En este capítulo se nos plantea el qué pasaría si T'Challa se convirtiera en Star-Lord. La idea es súper absurda. T'Challa y Peter Quill son personajes que a primera vista no tienen nada que ver y ni siquiera pueden coexistir debido a la diferencia geocultural. Pero en este episodio se nos cuenta cómo el joven T'Challa, en sus ansias por explorar el mundo más allá de la frontera, es abducido por los devastadores, quienes como buen servicio público se equivocan de chamaco y no hacen nada para remediarlo, criando sin saberlo al muchacho que en un futuro se convertirá en Star-Lord, un Star-Lord que, no te mentiré, creo que este es mi personaje favorito de toda la serie de What If, quizás por encima del Spider-Man Zombie Hunter y la Capitana Carter. Este T'Challa conserva bastantes de sus cualidades que tenía en su rol de Black Panther, como su mente fría y calmada que le permite liderar equipos, o su gran inteligencia en combate y los planes que improvisa. Y aunque quizás el personaje sí peca un poco de Gary Stu por lo perfecto que es, y como no serlo si es un papucho.
Y cómo no serlo si literalmente nos demostró cómo Peter Quill fue el peor error que cometió la humanidad desde la bomba atómica y esta cosa. Literalmente vemos que en el periodo desde que lo encontraron hasta que se volvió Star-Lord arregló toda la galaxia, mantiene buena relación con su padre adoptivo y los devastadores. Y hasta evangeliza a Thanos hablándole convenciéndolo de que ese no era el camino, contrastando un poco con su otra versión, ¿verdad Peter? ¿Verdad? Pero ya fuera de bromas, pese a que si sea un poco Gary Stu, siento que no está tan desmedido como es costumbre, además de que sí hay personajes que le dan en la madre bien fuerte, y sobre todo el personaje llega a ser agradable y no irritante o pedante como suele pasar con los personajes de este estilo. Asimismo este llega a tener su pequeño arco de desarrollo donde entra en conflicto con Yondu y descubre su lugar de origen, y pues esto no es algo que se preste mucho en la serie por la poca duración de esta, así que está bien, y el capítulo también cumple en el cómo construye su universo, pues como mencioné este se plantea en un universo que cambió por completo, donde personajes como Drax o Nebula no viven atormentados al ser ayudados directa o indirectamente por T'Challa y simplemente viven una vida normal, mientras que personajes como el coleccionista ocuparon el vacío que había en el bajo mundo. Así que pues la historia que nos convoca acá es una completamente distinta a la vista en el UCM, pues aquí T'Challa y su equipo de devastadores marchan a una misión para robarle un objeto valioso al coleccionista y en el camino deshacerse de este con el fin de mejorar el universo, y ya que estamos, necesito hablar de este, pues el coleccionista sufrió un cambio algo radical y siento que se le dio un trato mucho más decente que el de las películas. La versión de los Guardianes de la Galaxia solo estaba ahí para darles un objetivo temporal a los personajes, contarnos un poco del lore de las gemas y básicamente existir. La versión de What If le da su propio giro al personaje a su manera, haciéndolo un villano más en forma y que dio una muy buena pelea. Sumado a que me sorprendió bastante ver cómo poseía en su colección reliquias como el escudo del Capitán América o el casco de Hela, si me quedé con la duda de cómo los consiguió, pero ya volviendo al grano, Tiban cumplió bastante bien su rol. Además de que fue bastante bonito ver a Star-Lord y Yondu haciendo equipo a la par de cómo superaban sus diferencias, fuera de eso no tengo mucho que comentar honestamente. Hubieron por ahí una que otra interacción que me sacaron algunas risas como Thanos o Drax, hay cameos agradables como Howard del Pato y el secuaz de Ronan de la primera película, o el reencuentro de T'Challa y su padre fue bastante conmovedor, y hablando de conmovedor, simplemente no puedo acabar este puesto sin mencionar el simple hecho de que este capítulo es un hermoso homenaje a Chadwick Boseman, el actor que dio vida al personaje de T'Challa y que lamentablemente lo perdimos hace un tiempo. What If es posiblemente el último de sus trabajos, y aunque su personaje tuvo una que otra participación en más capítulos, en general este es el que más se siente como un homenaje a su persona y legado, así que simplemente, cierro este puesto diciendo, Wakanda por siempre. Número 1. Iré al grano, este episodio es fantástico, y era bastante predecible el que este estaría en el primer lugar, pero es que este es posiblemente uno de los mejores episodios de serie alguna que haya salido el año pasado según yo, y eso que el año pasado hubo buena competencia, y es que ya hablando en sí del capítulo, este empieza con un título bastante confuso, ¿qué pasaría si el Doctor Strange perdiera su corazón? Y es que la mayoría de episodios te dejan bastante claro el que esperar, pero acá ese corazón se refiere a Christine, quien en este universo su muerte fue el hecho que desencadenó a que se convirtiera en el hechicero supremo en vez de la pérdida de sus manos, cambio que a primera vista parece ser un cambio leve que no altera en casi nada el capítulo. Pero todo toma un giro de 180 grados cuando se nos cuenta que aún después de 2 años Steven sigue dolido por la muerte de Christine, así que este intenta volver al pasado con la gema del tiempo para salvarla, y bueno, todo iba relativamente bien hasta que todo empieza a ir relativamente mal, y Chale se murió la vieja de nuevo, pero Strange no se rinde, sigue intentando e intentando, y el cómo está dirigida la escena es excelente. No se siente repetitiva la secuencia, sino que al contrario cada muerte se siente aún más trágica y te golpea aún más fuerte que la anterior. Y todo esto porque la muerte de Christine no puede ser borrada al ser un hecho que desencadena cosas mucho más importantes, así que Strange ya habiendo caído en la desesperación se compromete a deshacer su muerte a como de lugar, obteniendo más y más poder absorbiendo hechiceros
hechiceros de distintas realidades, que por cierto bonita referencia a DC Comics, a un punto donde cada vez agarra un aspecto cada vez más monstruoso y vemos como la realidad se resquebraja lentamente. Así que la mitad buena de Strange que ya superó la muerte de Christine es el único que puede salvar la realidad, y cielos, la pelea entre estos dos es simplemente una joya, fácilmente entra en mi top 3 de las mejores peleas de la serie. La pelea rebosa del estilo que solamente el mismísimo Doctor Strange nos puede ofrecer. Directamente debo decir que un tema que escribe durante el vídeo fue la animación de la serie, y aunque sí debo decir que hubiera preferido una producción en 2D, también debo decir que no se ve nada mal y tiene su encanto este estilo, pero en contrapeso a esto debo admitir que sí tiene sus momentos que no se ve del todo bien, habiendo rostros un tanto inexpresivos y hay personajes un tanto irreconocibles. Por ejemplo, se supone que estos son Bruce Banner y Peter Parker respectivamente, pero en este capítulo la animación simplemente se llevó al máximo y le da una razón de existir a esta. No solo cuenta con los poderes mágicos vistosos y deslumbrantes de siempre, sino que este combate también tiene un soundtrack que sin ser la octava maravilla, cumple y ambienta bastante bien el combate, la acción es sumamente dinámica, y sobre todas las cosas está la gran tensión y trasfondo que tiene esta pelea. Este no es una simple pelea de borrachos en una fiesta, sino que acá no solo se juega el destino de todo el universo, sino que también es todo un duelo en los ideales sobre si está bien dicha intervención divina de modificar las leyes del tiempo, notándose bastante fuerte la presencia de Christine en el combate y las repercusiones que dejó en ambas versiones de Strange, pues el Doctor Strange normal la extraña bastante y se lo llega a pensar por momentos, pero sabe que está mal llegar a tal extremo de poner en riesgo tantas vidas, y sabe que aunque su otra versión tiene una intención noble, sus acciones traen más dolor del que debería, y más que actuar por malicia. Hasta en la misma serie lo llaman un gemelo confundido más que nada, y otro punto muy importante en el combate es la enorme incertidumbre que rodea el resultado de este, y es que me explico. Tu lado lógico te dice que el ganador de este combate será el Doctor Strange Supreme, este tiene el poder absorbido de miles de hechiceros mientras que su alter ego solo tiene una leve protección mágica, pero en el fondo sientes que ganarán los buenos como siempre, y hasta el mismo combate por momentos suele verse parejo e incluso llegando a inclinar la balanza ante Strange y engañándote con su victoria. Pero al final del día el ganador es el Doctor Strange Supreme, este absorbe la energía de su otra mitad, y en el fondo sientes que este puede redimirse y devolver todo a la normalidad, pero no, este ejecuta el hechizo con éxito. Salvo con el pequeño inconveniente de que toda la realidad se destruye por completo y esta se empieza a contener en un prisma, y acá es cuando aparece el vigilante, y pues piensas, pues claro, aquí es cuando el vigilante interviene, devuelve todo a la normalidad y era, final feliz. Pero pues no, el vigilante no debe ni puede intervenir con las consecuencias de Strange. Le recalca como Stephen se le fue advertido que estaba manipulando cosas más allá de su entendimiento y aún así actuó de manera imprudente, y no nos queda nada más que ver el final. Esta escena es bastante deprimente la verdad. Vemos como absolutamente todo lo que conocemos es eliminado lentamente, Strange no puede contener la destrucción y absolutamente todo el universo fue reducido a una simple cúpula donde vemos a Christine aterrada, desvaneciéndose, y viendo como el amor de su vida había condenado toda la existencia, y luego pasan los créditos en un silencio aterrador. Ahí acaba el capítulo y esto es bastante desolador. No mentiré, la primera vez que vi este capítulo sí quedé mal. Marvel nos tiene acostumbrados a finales alentadores e inspiradores que nos empujen a ser la mejor versión de nosotros. Lo más triste que vimos fue en la Guerra del Infinito y creo que aún así ni se acerca a lo macabro de este final. El capítulo te deja tintes de esperanza pensando que todo acabará bien, pero no, y aunque entiendo que no sea del agrado de todos esto, pues yo aprecio bastante que Marvel se haya arriesgado tanto al salirse de su zona de confort para entregar algo con un propósito más profundo a lo que normalmente hacen. Y es un capítulo que destaca sobre los demás y siento que carece de todos los errores que resalte en los otros episodios. Este crea una trama original, sus personajes originales son empatizables, expande el universo Marvel con nuevos conceptos, se siente bien de tiempo y sobre todas las cosas, este no tuvo un final abierto, así que pues nada, este capítulo tiene su merecido primer puesto. Número 0.
Ok, este puesto es una especie de bonus medio improvisado, y es básicamente darle un pequeño espacio a los dos capítulos que conforman el final de temporada, o sea el capítulo de qué pasaría si Ultron ganara, qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento, y un poco del futuro de la serie, esto junto a una conclusión más general de la serie, son muchas cosas, así que ya empezando con el capítulo de Ultron. Este capítulo de inicio no lo incluí al ranking porque está demasiado ligado a su siguiente episodio, a un punto donde me llegue a cuestionar si cancelar este vídeo porque tanto este capítulo como varios de los anteriores habían agarrado la mala maña de quedar inconclusos, pero si están viendo esto es porque al final las ganas me ganaron y me las tuve que arreglar un poco. Pero ya centrándome en el episodio, en este se nos plantea un futuro donde Ultron consiguió su objetivo de crearse un nuevo cuerpo y lograr abatir a los Vengadores y la raza humana, pues vaya el villano que siempre debió ser. Y pues en esta historia los únicos sobrevivientes son Natasha y Barton y quienes viven refugiados de los Vigía de Ultron, pero si el universo no estuviera lo suficientemente hecho bosta, Ultron derrota a Thanos de manera súper anticlimática y consigue las gemas del infinito, así que empieza a invadir demás lugares dentro del universo como Sandar o Asgard, cargándose en el camino a más héroes como a los Guardianes o a la Capitana Marvel, y si no fuera poco, al haber acabado con toda la vida su conciencia llega a un nuevo nivel, o algo así. La verdad es que es difícil de explicar, pero el punto es que se vuelve consciente de la existencia del multiverso y el vigilante, y pues como a este Ultron le sobraba tiempo decide agarrarse a golpes con el vigilante, y pues hey, debo decir que esta pelea es increíble. Sé que he mencionado repetidas veces durante el vídeo que X o Y es un combate excelente en varios aspectos, pero ¿qué quieren que les diga? Si algo en lo que no decepciona la serie es en entregar acción, así que para no extenderme demasiado en este aspecto, el combate es sumamente deslumbrante y es impresionante ver un combate tan masivo entre dos seres de extremos poder. Los efectos visuales, al igual que en el capítulo de Doctor Strange, juegan un papel fundamental por los constantes cambios de universo que ocurren durante el encuentro. El combate es bastante dinámico, y es interesante ver al vigilante pelear con todo su poder, pues es algo que difícilmente volveremos a ver, aunque sí es una lástima que el combate sea tan corto, pero se disfrutó mientras duró. Mientras que en simultáneo, dejando esta trama de lado, tenemos a Clint y Natasha, quienes resumidamente luchan contra los Vigía de Ultron en lo que elaboran un plan para derrocar a Ultron usando a Armin Zola como virus, y ya en general sobre lo que pienso del capítulo, debo de decir que está ok, es raro, no me atrevería a decir que está pésimamente hecho y que me dan 5 convulsiones al verlo, pero tampoco es un capítulo que me provoque nada muy particular, simplemente es un capítulo que está bien, con un que otro elemento que le juegan en contra, tales como tener un futuro tan absurdamente apocalíptico y edgy, el cual a la larga termina provocando falta de interés por la falta de personajes y la falta de arreglo de este. Y además, en cuanto a que el capítulo esté dividido en dos, pues si se siente que Ultron acapara más espacio del capítulo y que la historia del dúo de agentes se vuelve menos empatizable, tiene sus momentos como que los Vigía fueron una buena amenaza, fue un bonito detalle traer a Zola, o el épico sacrificio de Barton. Pero fuera de eso lo siento como algo que pasó muy fugaz, y sí me atrevería a decir que aunque no es malo el capítulo, si se siente que este prepara la mesa para traer algo 1000 veces mejor y que simplemente debes de esperar para ser recompensado, así que nada, ya yendo de lleno con el siguiente capítulo. Y es que debo admitir que al inicio no esperaba con muchas ganas este capítulo, más por un tema de que andaba resentido porque debido a este capítulo la serie empezó a dejar sus últimos capítulos inconclusos, y también porque realmente tenía miedo de que utilizasen mal personajes como el Doctor Strange Supreme, el cual ya había acabado su arco de manera excelente, pero pese a todo, debo de decir que el resultado fue bastante entretenido pese a su trama simplona, pues en este, después de la madriza que le dieron al vigilante, este se dispone a reunir a la mayoría de personajes que debutaron en la serie, salvo Spider-Man. Él no juega, y pues nada, arman su propio equipillo llamado los Guardianes del Multiverso, junto a una Gamora y a la Widow del capítulo anterior que se encontraron por ahí, y pues nada, este grupo deberá terminar todo lo que se estuvo armando en el episodio anterior y detener de una vez por todas al Ultron con las gemas del infinito. Y en sí, como mencioné, el capítulo es bastante simple y tengo poco que recalcar, pues gran parte del capítulo se enfoca en el combate entre los Guardianes y Ultron, así que primero saquémonos de encima el combate. Y es que ya he hablado demasiado de los combates de la serie,
Pero es que de verdad este es simplemente una maravilla, y es que en mi top 3 de mejores combates de la serie están el Capitana Marvel contra Thor, la pelea entre los dos Strange, y esta maldita joya, y es que pues cumple con todos mis estándares. El combate es sumamente dinámico pero con las pausas justas innecesaria para no hacerlo acción sin sentido, los efectos visuales son impresionantes como siempre, y hasta incluso en este capítulo Ultron le da un mejor uso a las gemas del infinito, mientras que los héroes igual tienen sus momentos agradables, y es que hay escenas impresionantes como Thor lanzando su martillo y Strange usando su magia para potenciar su ataque. O también está el ataque combinado de Natasha y la Capitana Carter que es increíble, y además debo comentar aquello, y es que pese a que haya personajes más fuertes que otros, debo decir que el combate está bastante balanceado y prácticamente todos tuvieron su oportunidad de brillar pese a que Strange carrea fuerte al equipo por casi todo el combate. Y otra cosa a comentar ya alejándonos un poco de los combates, es que el capítulo está lleno de interacciones memorables y que como mínimo te sacan una sonrisa, desde una pequeña escena de Strange y la Capitana Carter compartiendo sus pérdidas, T'Challa subiéndole el ánimo a su equipo como el gran líder que es, o la gran amistad que tienen Widow y Carter donde cada quien es capaz de confiarle su vida a la otra, y etcétera. Quizás lo único que puedo decir que fue un caso perdido fue no hacer una mención de que Killmonger y T'Challa son primos pues prácticamente ni se cruzan la palabra el uno al otro, pero fuera de eso no hay mucho que decir. Quizás tengo ahí un que otro detalle por ahí como la horrible manera en la que desperdiciaron a Killmonger, o que me sacó de onda el que a Widow le dieran la oportunidad de ir a un nuevo universo pero no a Strange. Pero son cosas que ya mencioné o que no me inquietan lo suficiente como para darme la lata de hablar de aquello, así que nada, esta fue una muy digna forma de cerrar la temporada pese a todo. Y antes de acabar este pequeño top, me gustaría hablar sobre lo que fue What If y que le depara en el futuro, y en general no sabría si darle el trofeo de la mejor serie de Marvel como muchos dicen. Pues como hemos visto a lo largo del vídeo esta ha tenido sus altas y bajas bien definidas, sumado a que también hay series tanto live action como animadas que llegue a disfrutar más. Pero pese a todo me atrevería a decir que es de mis series favoritas de este universo, obvio sin superar a la Moon Knight. Y es que si debo de decir que si la serie hubiera sido un tanto más consistente con la calidad de sus episodios quizás la tendría en más alta estima y escalaría unos puestos en mi lista personal, pues debo decirlo, What If es un concepto maravilloso del cual pocas franquicias pueden sacarle un real provecho a esta idea, pero que aún así da para crear tramas aún más alocadas en una segunda temporada, así que ya que lo menciono, se confirmó una segunda temporada, la cual se rumorea que contará con el dichoso episodio de la Gamora que vimos en el final de temporada y que no se acabó por falta de tiempo, junto a 2 episodios de comedia al estilo de Party Thor, cosa que personalmente me preocupa, pero aún así tengo fe en que esta segunda temporada tomara nota de sus errores y entregara algo a la altura, y quién sabe quizás hasta podría realizarle una segunda parte a este vídeo con dichos capítulos. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, lamento si el vídeo me quedó un poco largo, pero agradezco de corazón si llegaron hasta este punto, y la verdad no tengo ni idea de cuánta gente verá este vídeo, así que espero que les haya gustado y de paso les invito a que comenten qué tal y qué les parece este nuevo formato de vídeo de rankear capítulos pues ciertamente se me hace más cómodo. Y quién sabe, igual podríamos repetir esto y hacer un vídeo sobre la segunda temporada, o incluso más vídeos sobre Marvel pues tengo varias ideas al respecto, pero bueno ya fue mucho relleno así que al grano. Si les gustó el vídeo denle like, suscríbanse si no lo están, y síganme en mis redes para ver mis estupideces, y pues nada, yo soy Lincoln, del canal de Blex. Chao.